y la única forma de atención es a través de mesas de diálogo, con tranquilidad, con presencia policial y militar seguramente para que no haya situaciones exacerbadas, pero buscando solución de índole político a través de mesas de diálogo. Nosotros estamos conectados vía Zoom con Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, para que nos pueda decir qué cosa, cómo interpreta esto, qué podría estar pasando entre el Ejecutivo, la DINI, que deberían estar manejándose muy bien en coordinación, las conversaciones que hay entre ellos para que la información fluya. Bienvenido, señor Pedraza, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. De hecho, lo que usted ha relatado hace un momento muestra una desinteligencia entre el Ejecutivo y el jefe de la DINI. No es lo recomendable. En verdad es difícil de entender por qué ocurre una situación así. Porque normalmente un informe de la DINI no solo contiene o debería de contener información del frente externo, que la verdad es una información muy básica respecto a ese tema porque no hay nada relevante en este tiempo, sino más bien información de índole del frente interno, que usualmente recoge de órganos de inteligencia como de la policía, lo plasma, lo analiza y hace llegar a la presidenta y al primer ministro. Es extraña, la verdad, la excusa o la afirmación del señor Liendo. No debería ocurrir. Muy bien. ¿Usted cree en la explicación de la presidenta de la República? Es decir, ¿usted cree que un informe de inteligencia solamente va a estipular, plasmar informes de elementos del exterior cuando el Perú tiene suficientes problemas internos? Parece inverosímil, ¿no? De acuerdo, parece inverosímil. He visto yo decenas, centenares de informes de la DINI y ciertamente tienen normalmente dos bloques. Una información de frente externo, que es, la verdad, en estos años, información muy breve, más bien de contexto político-social, pero la información relevante es la del frente interno, que además el Ejecutivo lo recibe del sistema de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, no se entiende la razón. Lo que me queda claro es que la conexión entre el Ejecutivo y el jefe de la DINI era una conexión deficiente. De mi experiencia, un jefe de DINI despacha más con el primer ministro que con la presidenta. Con el primer ministro normalmente hay una reunión semanal, una reunión en la que participa normalmente también el ministro de Defensa, el ministro del Interior, se analiza el informe y luego se procesa para la toma de decisiones. Los presidentes normalmente solo reciben el informe de la DINI por escrito todos los días a primera hora para su procesamiento, de manera tal que diría que la desconexión podría haberse dado más entre el jefe de DINI con el primer ministro. Claro, el ministro Tarola no fue quien lo designó y creo que la renovación para encargar esas funciones tan importantes en este contexto, especialmente alguien de confianza y que hable en el mismo lenguaje, me parece necesario hoy. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta que el señor Carlos Liendo, Juan Carlos Liendo, dice en razón de serias complicaciones para cumplir las funciones asignadas. No dice, pero dice, ¿no? No dice, pero dice. Entonces, acá nos han dejado en la nebulosa, pero como usted dice, da cuenta de que no se llevaban bien, hay una desinteligencia, una desconexión cuando se necesita una conexión porque hay problemas en nuestro país. Yo quería dejarle una pregunta para después de la pausa. Hemos visto sucesivos cambios. En la época de Pedro Castillo los cambios eran en realidad a cada rato en todos los sectores. En la DINI también han pasado muchas cabezas, pero ¿qué significa que hayan pasado varias personas por la DINI? Ha pasado José Luis Fernández Latorres, Wilson Barrantes y después ha pasado Carlos Liendo. ¿Qué significa que hayan habido movimientos
tan constantes en estas últimas semanas y en este contexto en especial? Por favor, respóndame después de la pausa comercial. Seguimos con Wilfredo Pedraza, no se mueva de Exitosa. Le había dejado una pregunta y le quería reiterar, ¿no? Si es que los sucesivos cambios en la jefatura de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, afectan no sé, el desenvolvimiento de esta institución, o es que, como toda institución, bueno, se cambia la cabeza, pero siguen todos los demás, como ha dicho pues la Presidenta de la República. Es una institución que no solamente depende del que dirige, sino es toda una estructura. Bueno, de hecho, el cambio de las cabezas afecta el nivel de análisis, la producción de la información. No se paraliza, es verdad, porque los órganos están funcionando, recopilan información, analizan, pero sin duda la cabeza es importante, porque pondera el análisis, galvaniza mejor la información, lo transmite del modo adecuado, porque él es el único que despacha con el Ejecutivo. Consecuentemente, los cambios sucesivos ciertamente afectan a la institución. En el caso del presidente Castillo, me parece que lo que ha ocurrido es pues designación de personas no idóneas. El señor Juan Carlos Liendo, vinculado a la inteligencia, quizás con ideas bastante categóricas respecto a lo que ocurre, no neutro o no adecuado para dirigir una institución en la que se requiere un poco más de objetividad probablemente. Creo que es lo que generó finalmente su conflicto con el Ejecutivo, porque hay que recordar que el señor Liendo dijo que estas protestas eran forma de insurgencia terrorista, aunque luego él ha mediatizado esa respuesta. Probablemente esa mirada se haya plasmado en los informes de inteligencia, cosa que probablemente no ha gustado al Ejecutivo. Mi experiencia enseña que el jefe de DINI tiene que ser una persona que conozca inteligencia, obviamente, cómo funciona el sistema, y que tiene que serlo ponderado para tener cabeza fría y llevar la información más adecuada, porque la información de la DINI permite la toma de decisiones al Ejecutivo. Por tanto, una información exacerbada podría llevar errores. Una información insuficiente, lo mismo. Entonces, la ponderación siempre es fundamental. Y algo básico, la producción de información, reitero, no se paraliza porque no hay jefe de DINI. De hecho, la más importante en este tiempo la produce la policía. Por tanto, aún sin cabeza en jefe de DINI, la información sigue fluyendo. Muy bien, pero en este momento es muy necesaria la recoger inteligencia, dar inteligencia al Ejecutivo, porque estamos en medio de protestas sociales. ¿Esa inteligencia usted cree que se está recogiendo de manera adecuada? Porque en algún momento pareciera que estuvimos sin inteligencia, ¿no? Al menos cuando recién entró Dina Boluarte a la presidencia de la República y se produjo este desborde. De acuerdo con usted, porque el nivel de desborde diría que no fue advertido por los órganos de inteligencia. Y este es un tema que hay que trasladar, diría, básicamente a los órganos de inteligencia de la Policía Nacional, porque en el frente interno son ellos los que recogen con mayor amplitud y tienen mayor capacidad además de producir inteligencia. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional es exactamente el órgano encargado de advertir al Ejecutivo de conflictos sociales. Esa es su principal función. E igual la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que son los principales proveedores también de información a la DINI, porque la DINI tiene hoy, después de la reforma del año 2012 y el 2017, funciones mucho más acotadas respecto al recojo de información. Es más bien un órgano que analiza, que evalúa, que proyecta la información, pero el órgano que recoge en mayor cantidad de la información son los órganos de inteligencia de la policía. Por tanto, creo que hay que mirar hacia ese sector, cómo es que no advirtieron una situación así, y obviamente es un tema real también al Ejecutivo, al nuevo gobierno de la presidenta Boluarte,
agarró el conflicto cuando apenas se estaban sentando en los sillones. Hoy, de hecho, la situación es diferente. Hoy han logrado desplegar efectivos, está la policía, el ejército o fuerzas armadas en lugar de conflicto. Diría que tienen desplegados sus órganos de inteligencia y por esa razón, aunque el conflicto interno hoy, la situación de demanda social se ha recrudecido hoy, mi impresión es que no tendrá una dimensión como de hace unas semanas, lamentablemente. Ya, es decir, ¿usted cree que ahora, porque los órganos de inteligencia y porque están mejor preparados desde el Ejecutivo para afrontar los conflictos sociales, no se va a volver a repetir lo que vimos los primeros días de diciembre? Sí, tengo esa impresión porque, claro, lo que he visto y escuchado del primer ministro es que están las fuerzas desplegadas, cosa que es un factor importante, que duda cabe. Espero también estén yendo con protocolos absolutamente revisados para evitar más víctimas fatales que no tienen que ocurrir de ninguna manera, pero además están haciendo algo que me parece básico, tratando de implementar mesas de diálogo con las autoridades locales, los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores regionales, la iglesia, la defensoría, que es la forma como siempre en nuestro país se han resuelto conflictos. Hay que dar seguridad claramente, pero sin la menor duda hay un sector y muy importante de quienes protestan que tienen una plataforma y hay que atenderlos y la única forma de atención es a través de mesas de diálogo, con tranquilidad, con presencia policial y militar seguramente para que no haya situaciones exacerbadas, pero buscando solución de índole político a través de mesa de diálogo. Y creo que ahora el Ejecutivo ha logrado o está intentando instalar esas mesas que seguramente serán las formas más eficientes de resolver estos conflictos. Muy bien, para cerrar este tema, simplemente ya que usted ha estado en el Ejecutivo y ha tenido que enfrentar también conflictos sociales, ¿qué pasa cuando los pedidos son netamente políticos, ¿no? Y también me sostengo del tema de que usted es abogado y que piden la renuncia de la presidenta, asamblea constituyente, cierre del Congreso, y esa es la plataforma ahora. No están pidiendo pues de que la mina dé más plata, de que se cierre Conga, de que me están no sé, contaminando el agua, ¿no? Sino que renuncie la presidenta, por decir. ¿Cómo se maneja eso? Yo diría que, además de lo que usted describe, en rigor hay tres segmentos en esta situación en el país. Un grupo de acusadores de violencia, sin la menor duda, que requieren un tratamiento policial enérgico. El segundo segmento que usted ha descrito correctamente, que tienen pretensiones puramente políticas, que en rigor en la mayoría son inviables. La presidenta Boluarte no va a renunciar, no se puede cerrar el Congreso, elecciones inmediatas, formas o planteamientos políticos que no tienen ningún futuro. Y el tercer segmento, que creo que es el segmento a quien hay que prestarle mayor atención, es grueso de la población que sí tiene planteamientos, que sí tiene peticiones, sector más olvidado probablemente, y que busca agua, desagüe, situaciones que el Ejecutivo puede manejar. El tratamiento, por tanto, tiene que ser diferenciado. En el primer grupo de los acusadores, ciertamente mano dura, sin producir víctimas fatales, sin duda. En el segundo tema, en rigor, la negociación política básicamente será eso. Sin llegar, acuerdo no va a haber, pero creo que estas marchas se desinflan en la medida que el grueso de la población que sí tiene una plataforma tenga una respuesta idónea. Y la respuesta idónea no pasa por darle un hospital mañana, porque eso no es posible, ni darle el agua y desagüe mañana. Pasa por hacerle propuestas razonables, por mantener las mesas de diálogo, por tomar decisiones inmediatas para que observen que hay voluntad política de resolver esas peticiones. De mi experiencia, siempre es posible hacer mesas de diálogo con dificultad, pero hacer mesas de diálogo que son las que finalmente resuelven el tema. Pero para eso
hay que contar con la participación de la autoridad local, de líderes locales, de la iglesia, de la Defensoría del Pueblo. Así, de esa forma colegiada, es que como finalmente es posible lograr una solución. Los ayudadores van a terminar cuando no tengan masas que manipular, y las propuestas puramente políticas también terminarán cuando no tengan masas que manipular. Por tanto, yo apuntaría al grueso de la población que, desde mi punto de vista, sí tiene propuestas que se pueden atender.